El colapso de la fe tradicional entre los católicos. Una crisis de fe y disciplina en la Iglesia moderna. Los fieles católicos, anteriormente agrupados alrededor de creencias comunes, universales, se sienten ahora confundidos y dispersos, como si, separados unos de otros, caminasen en distintas direcciones en cada región. Y eso se debe a un liderazgo contradictorio y ambiguo en todos los niveles. Aquella iglesia católica sólida y monolítica dejó de existir. Hoy está llena de fracturas, en cuyo estudio iremos avanzando a lo largo de este escrito. En él verá el lector un liderazgo eclesial fragmentado, cuya primera fisura separa a un papa, decisivamente creyente, de sus súbditos inmediatos, que pueden ser todo menos verdaderos súbditos. A estas alturas, es conveniente recordar cómo está constituida, conforme con la tradición, la estructura de la Iglesia, muy diferente de una democracia. Los obispos de la Iglesia Católica no son elegidos por los fieles, ni siquiera por otros obispos. Son escogidos por el Papa y consagrados por él, o, más frecuentemente, por un obispo más digno, y el poder que se les confiere a través de esa consagración emana directamente de Dios. Una vez consagrado, el nuevo obispo es responsable, en última instancia, solamente ante Dios, y en los asuntos de la Iglesia, después de a Dios, solo al Papa le debe obediencia. Pues bien, lo que sucede es que ciertos altos prelados que rodean al Papa y que deberían ser sus consejeros, son antes de todo, como ya hemos dicho, cualquier cosa menos súbditos leales. Esta obra examina de cerca 4 prelados del Vaticano y documenta exhaustivamente cuál ha sido su actuación dentro de un plan para cerrar el escrito de Fátima, porque Fátima es políticamente incorrecta y es la voz de la fe católica tradicional. Sin tratar de investigar sobre las motivaciones personales de estos prelados, permanece en pie, como conclusión, la idea de que sus actuaciones han contribuido en alto grado a la actual crisis de fe y de disciplina en la Iglesia. Es cada vez más claro que ya no se puede asegurar con certeza en qué creen verdaderamente estos funcionarios del Vaticano. El cargo de prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que anteriormente ocupaba una persona idónea y cuyo compromiso con la preservación de la doctrina católica era absoluto e indiscutible, está hoy en manos del cardenal Joseph Ratzinger. ¿Y en qué cree él? Sus entrevistas y declaraciones contienen afirmaciones tan llenas de ambigüedades que en muchos asuntos ni siquiera los especialistas en teología logran determinar con exactitud cuáles son sus creencias. Si lo que piensa o deja de pensar el cardenal Ratzinger sobre asuntos de la doctrina católica no significa nada para los no católicos, sí es importantísimo para todos sus pensamientos acerca de las apariciones, de los milagros y de las profecías en el caso de Fátima. Veamos, si no cree en las apariciones de Fátima, si trata con indiferencia el milagro del sol e ignora y desprecia las profecías del mensaje de Nuestra Señora, entonces puede estar poniendo en peligro al mundo entero, católicos y no católicos, creyentes y ateos. No es preciso ser católico para interrogarse sobre Dios y sobre el modo escogido por Él para comunicarse con la humanidad. Claro está que para comunicarse con la humanidad, Él pudo haber escogido el mensaje de Fátima, porque como sabiamente dice la Biblia, los caminos de Dios no son nuestros caminos. En tales circunstancias, la situación de la Iglesia Católica, en colapso, bajo ciertos aspectos, confusa y muchas veces contradictoria por las palabras y actitudes de sus altos prelados, surge como la explicación más plausible para entender su comportamiento con relación a Fátima, comportamiento que de otra forma sería inexplicable. En último término, la cuestión que se presenta no es solamente en qué cree la Iglesia Católica, es también la de saber qué podrá eso significar para la humanidad. Tal situación induce a todos, católicos o no, cristianos o no, a admitir la posibilidad de que el mensaje de Fátima sea auténtico. La verdad es que existen pruebas capaces de corroborar esta idea. Consta en el mensaje la profecía del tercer secreto de Fátima, aunque solo parcialmente divulgada. Las evidencias manifestadas en este escrito señalan enfáticamente una profecía sobre problemas muy serios en el gobierno de la Iglesia.
problemas que tienen una inquietante semejanza con lo que actualmente está sucediendo. En la búsqueda de explicaciones para esta terrible situación, todas las atenciones se concentrarán en el tercer secreto, todavía no divulgado integralmente. Esta obra ofrece buenos motivos para creer que el tercer secreto predice con exactitud lo que hoy está sucediendo. Los escándalos, divulgados de forma arrolladora, que afectan al clero, por abuso sexual de niños y jóvenes, algo que raramente ocurrió a lo largo de los siglos y que imponía a los prevaricadores severos castigos aplicados por la Iglesia y por el Estado cristiano. Serían, si no se llega a hacer la consagración, el inicio del castigo prometido. Cuando a consecuencia de ello, el mundo entero sea castigado, el primer castigo recaerá sobre la propia Iglesia Católica. El enflaquecimiento del sacerdocio y su degeneración moral son apenas las primeras señales de una calamidad que terminará devorando a toda la humanidad. Confirma fuertemente esta interpretación el hecho de que los 4 prelados del Vaticano, examinados en este escrito, se hayan esforzado tanto en cancelar la cuestión de Fátima, mientras que aún permanece oculto el texto del tercer secreto. Y, sin duda, se puede suponer que tienen todavía algo que ocultar. De no ser así, ¿por qué no pueden divulgar el tercer secreto, ni permiten que la hermana Lucía dos Santos dé testimonio de su autenticidad? Cuando algún día, caro lector, llegue a ser contada la historia por entero, todos comprenderán por qué motivo el Vaticano no llevará a cabo la consagración de Rusia. De hacerlo, estaría confirmando la autenticidad del mensaje de Fátima, y por consiguiente, la de la profetizada apostasía, que tendría su origen en el interior del propio Vaticano. Esos incrédulos prelados ni siquiera se han preocupado de fijar su atención en un mensaje que apunta contra ellos el dedo acusador. Por el contrario, por todos los medios intentaron echarle tierra encima, de tal forma que se viese desacreditado aquello mismo que anteriormente el propio Vaticano había declarado digno de todo crédito. Si los acontecimientos narrados en esta obra logran convencer a muchos no católicos de espíritu abierto de que la autenticidad de Fátima es al menos posible, ¿qué no pasará con los católicos? Pues, aunque consigan que los incrédulos lleguen a creer, las apariciones de Fátima, irónicamente, producen en ciertos prelados del Vaticano el efecto contrario. En cualquier otra época de la historia de la Iglesia, los miembros de la más alta jerarquía del Vaticano hubieran sido seguramente los primeros en creer. No tardarían en acatar un mensaje venido del cielo y atenderían a sus peticiones. Pero con la confusión posterior al Concilio Vaticano II y con el avance, durante los últimos 40 años, de la secularización en todas las instituciones, hasta en la Iglesia se le da ahora una acogida hostil al mensaje, incluso por ciertos funcionarios del Vaticano. Al no hacerle caso al mensaje, esos prelados no solo se colocan al margen del grupo de los creyentes, sino también se sitúan al de los no creyentes, los que poseen sentido común. De este modo, los prelados no desean darle al mensaje una oportunidad, ni siquiera el beneficio de la duda. Una lección paralela de las Sagradas Escrituras. Hay un paralelo muy ilustrativo entre el reducido empeño del Vaticano de no llevar a cabo la consagración de Rusia y un episodio bíblico milagroso narrado en el cuarto escrito de los Reyes, cuarto libro de los Reyes 5:15, la curación de Naamán. Habiendo quedado leproso este comandante del ejército de Siria, su rey, que lo estimaba mucho, lo envió a Israel, al profeta Eliseo, para que, por medio de un milagro, lo curase de tan terrible enfermedad. Aún antes del encuentro, Eliseo mandó decir a Naamán que se bañase 7 veces en el río Jordán y se quedaría curado. Naamán se irritó porque Eliseo no vino a él para administrarle personalmente la curación, y pensó, ¿entonces solo tengo que bañarme en el Jordán? ¿No sería mejor bañarme en cualquiera de los caudalosos ríos de Siria? Rechazando la indicación tan trivial del profeta, Naamán ya se preparaba para irse, cuando sus consejeros lo disuadieron. Argumentaron diciéndole que, si el profeta le hubiese mandado realizar algo difícil, Naamán lo hubiera hecho para poder curarse. ¿Por qué entonces no iba a hacer una cosa tan sencilla como la que se le pidió?
¿Por qué razón, tratándose de algo tan sencillo, no lo podría experimentar? Naamán entonces resolvió hacer la experiencia, y al bañarse por la séptima vez, desapareció la lepra. Tal como Naamán, parece que los prelados del Vaticano no consiguen creer que algo tan sencillo como una consagración pueda proporcionar un beneficio tan importante como lo es la verdadera paz para el mundo. Y están tan obstinados en su posición que ni siquiera aceptan que se pruebe el remedio, a pesar de los insistentes ruegos durante muchas décadas de millones de fieles, miles de ellos pertenecientes al clero católico. A los de fuera les parecerá increíble que un minúsculo grupo de incrédulos de la alta jerarquía consiga impedir una acción tan ardientemente ansiada por numerosísimos fieles. Para entender esto, es preciso comprender la estructura de la Iglesia que, como hemos visto, es básicamente jerárquica. En función del contexto de estos tiempos y del estilo administrativo del Papa actual, es cosa cierta que el Sumo Pontífice no dará directamente una orden a todos los obispos, a no ser que se haya alcanzado un consenso general entre ellos, lo cual, en última instancia, significa que correspondería a los obispos de la Iglesia, unos 4.500 aproximadamente, lograr un consenso voluntario para llevar a cabo la consagración de Rusia, de la forma como se pidió. Pero, debido a los amplios poderes que tienen esos prelados del Vaticano para marcar audiencias, promover ascensos y otros privilegios, ese reducido grupo que dirige el Vaticano consigue evitar fácilmente que se alcance alguna vez dicho consenso. Es cosa evidente para todos los miembros del clero católico que, en la actualidad, el hecho de hablar sin rodeos sobre el mensaje de Fátima equivale a un billete sin vuelta para relegar a la marginación, ya sea a un sacerdote, a un obispo y hasta a un cardenal. Por tanto, en lo que respecta a este tema, los obispos en su mayoría se mantienen en silencio, sin tener en cuenta lo que realmente puedan pensar o creer. Lo mismo le ocurre a los sacerdotes, los más vulnerables al castigo cuando se expresan de modo políticamente incorrectos. Por eso este escrito también menciona el trato represivo de que ha sido víctima el padre Nicolás Gruner, el sacerdote de Fátima, que con gran sacrificio personal se ha dedicado y sigue dedicándose a divulgar el mensaje de Fátima. Las tentativas del Vaticano para mantenerlo callado, incluso mediante la amenaza de excomunión, contrastan fuertemente con el suave trato dado a otros sacerdotes, y hasta a obispos y arzobispos implicados en procesos de pedofilia. El lamentable estado actual del clero católico está sintetizado en ese contraste entre el trato dado al padre Nicolás Gruner y el que se les ha concedido a los clérigos católicos realmente culpables de graves crímenes. La Iglesia Católica tiene en sus manos un remedio cuyos resultados solo ella sabe obtener: traer la paz a este mundo, interminablemente atormentado por la lepra de la guerra. Teniendo por base las evidencias presentadas en este escrito, aquellos que impiden la aplicación de dicho remedio tienen una gran responsabilidad por no haberlo aplicado. Tanto a los fieles católicos como a todo el mundo le deben una explicación por su conducta. Además, si se considera su importancia para el mundo entero, el encubrimiento del mensaje de Fátima constituye un fraude público mucho más grave que la ocultación, por parte de algunos obispos, de la mala conducta sexual de sacerdotes, divulgada por la prensa durante el año 2002. Conforme se explica en este escrito, tanto los católicos como los no católicos podrán ganar mucho con la aceptación del mensaje de Fátima, pero también podrán perder mucho si dicho mensaje continúa siendo rechazado por aquellos mismos que tienen la responsabilidad de obedecer a sus imperativos, los del mensaje. Las razones por las cuales los prelados junto con el Papa Juan XXIII no revelaron el secreto de Fátima pueden ser tres. Primero, porque toda la teoría modernista se echaría a la basura y no se llevarían a cabo las reformas modernistas que, en parte, fueron sacadas de Martín Lutero, del Sínodo de Pistoia y de la Revolución Francesa. 2. No consagraron Rusia al Inmaculado Corazón de María porque en el concilio estaban los representantes de Rusia, como lo fueron los ortodoxos rusos. ¿Cómo iban a hacerlo estando ellos allí? No generarían un conflicto con Rusia. Era imposible hacer esa consagración. Tercero, de hacerse la consagración y de no aplicar las reformas modernistas,
los protestantes no hubiesen asistido al concilio ni hubiesen colaborado en la formación del Novus Ordo o la Nueva Misa, cuyo inspirador era el obispo Bugnini, junto con los otros colaboradores protestantes.